Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por recibirme a pesar de que mi disciplina, mi origen, mi conocimiento es tan distinto. Me presento ante ustedes con un cierto temor porque evidentemente procedo de otra área de conocimiento y no sé muy bien qué es lo que yo tengo que decir que pueda ser de interés para los historiadores. Cuando José Ramón Pérez Acino me invitó a esta conferencia o a este ciclo de conferencias, le dije exactamente eso mismo. Digo, pero yo qué puedo decir que tenga interés para la historia. Y José Ramón me recordó las palabras de Freud, que decía, el psicoanalista es un poco como el historiador. El psicoanalista busca en el fondo del alma humana los más antiguos antecedentes de la situación actual. Busca la conexión entre lo más primitivo que ha podido ocurrir en nuestras mentes y el estado actual de nuestro funcionamiento. Es cierto, eso decía Freud, que Freud, por cierto, era un gran aficionado a las antigüedades. Tenía su despacho lleno de piezas auténticas que, supongo, antes de las leyes de protección de las antigüedades solía llevarse de los lugares que él visitaba, sobre todo en Grecia, en la antigua Grecia. Yo tengo un Ushabti en mi despacho, un Ushabti egipcio auténtico, ¿verdad, José Ramón? Sí, lo he visto. Sí, José Ramón certifica que es auténtico, lo cual ya me cualifica un poco más para estar entre ustedes. Y me presento además con desarmado. Me presento después de la peor pesadilla de un profesor. Y es que esta mañana, mientras estaba terminando los últimos toques de magnífica presentación audiovisual, se fue la luz y cuando volvió, el ordenador me preguntó, ¿quiere usted formatear el pendrive? Y dije, no, por favor, no, pero el pendrive estaba absolutamente en blanco. Con lo cual estoy dispuesto a demostrar que 1000 palabras son mejores que una imagen, porque no tengo imágenes, solamente tengo las palabras que me han pedido que diga, que es Eros y el comportamiento humano. Esto nos trae a los principios del psicoanálisis. Todo empezó cuando Freud, que era un señor puritano en la puritana Viena del siglo XIX, dijo que todo tenía origen en la pulsión sexual, que esa era la base de las enfermedades. Esa era la base de las enfermedades y que esa de las enfermedades neuróticas y que esa además era la base del desarrollo humano, que todo empezaba de muy niño, todo empezaba de muy pequeño, que ya los niños pequeños ya tenían sexualidad y tenían instinto sexual y deseos sexuales. Y la sociedad obviamente se escandalizó, pero a Freud por lo visto no le importaba y dijo, no, y además esto los griegos lo sabían. Los griegos hacían obras de teatro, hacían grandes representaciones para enseñar al pueblo, para que la gente pudiera aprender cómo hacer frente a los grandes y serios problemas humanos, a los grandes y serios problemas psicológicos. Lo cual, incidentalmente, es una gran diferencia entre los griegos y los romanos, que hacían representaciones para tener al pueblo entretenido y distraído, y parece que los griegos no les importaba tanto el entretenimiento, les importaba más el conocimiento, la sabiduría, el autodescubrimiento. Así todos saben que Freud tomó el nombre de una tragedia griega, tomó el nombre de un héroe, Edipo, para designar una de sus famosas contribuciones, el síndrome. El primero que más fama le dio fue el síndrome o complejo de Edipo, complejo realmente histórico desde el punto de vista de cómo influyó esta predestinación. Edipo estaba condenado, mejor dicho, los padres de Edipo recibieron una profecía según la cual el hijo iba a matar a su padre, con lo cual el padre rápidamente lo desterró, lo escondió, lo mandó matar, pero el encargado de matarle no hizo caso y le dio pena al niño y lo entregó en un país ajeno, y en ese país ajeno el niño creció y se hizo grande y finalmente decidió salir a dar una vuelta por el mundo y llegó a Tebas, donde reinaba su padre y con el que se encontró casualmente en medio de una carretera y entraron por una pequeña discusión de quién tenía derecho de paso, entraron en una pelea y Edipo mató a su padre sin saber lo que estaba haciendo. Con lo cual se cumplió la profecía a pesar, o quizá más que a pesar, gracias a todos los esfuerzos del padre de Edipo para evitar que se cumpliera.
Y así empezó a decir Freud, pues el primer paso, uno de los primeros problemas con que se encuentra un ser humano es el deseo de superar, o mejor dicho, el primer problema en que se encuentra un ser humano del sexo masculino es el deseo de superar y por lo tanto de eliminar a su padre. En la presentación anterior, que me ha encantado, veíamos un poco la cosa contraria, cómo el padre eliminaba a los hijos, lo cual es otro complejo distinto que no fue descrito por Freud. Ese fue descrito por Goya, que más que describirlo lo que hizo fue pintarlo, que es Saturno devorando a sus hijos. Es el efecto contrario. Es como padres muy avispados dicen que este tío me quiere eliminar para coger mi sitio y para tomar a mis mujeres. En consecuencia voy a eliminarlo yo primero. Saturno devorando a sus hijos es realmente un cuadro que han visto en el Prado, que es impresionante, es terrorífico y muestra la contrapartida del complejo de Edipo. Esta lucha de generaciones es también una fuente importante de lucha en la historia, es fuente de muchos conflictos en sucesorios. Yo creo que ustedes pueden repasar toda la historia de muchos países, desde la antigua hasta la moderna, y se encontrarán esta conflictiva, esta lucha entre padres e hijos, esta lucha entre sucesores y sucedidos. Pero hay otra cosa más que es importante decir. Estaba pensando yo ahora en una bonita imagen que tengo en las diapositivas, el PowerPoint que se ha borrado, en el cual se ve una foto de Freud. Se ve a Freud, un señor respetable, un señor muy serio, muy digno, un gran profesor, y después se ve otra foto de Freud que alguien hizo, en el que, aprovechando los rasgos, los ojos, la nariz, y el pelo, la cara, se ve una mujer desnuda en la cara de Freud. ¿Lo han visto? Igual es que es famosa, búsquenla. Por los que no la hayan visto, que la busquen, que es muy divertida, que dicen claro, entonces era lo que Freud tenía en mente, con toda su seriedad, tenía en mente el deseo sexual y por eso, eso fue lo que él describió y eso es lo que dijo que todo el mundo tiene en mente. Que en el fondo todo el mundo tiene en mente el deseo sexual y que el deseo sexual tiene una salida, es un deseo, es un impulso. Él hablaba de pulsiones, la pulsión es una fuerza, es una energía que tiene que salir. Antes de Freud está considerado, gracias a la gran influencia de los psicoanalistas, como el que creó el concepto de pulsión, como el que creó el concepto de inconsciente, pero eso no es cierto. Esos conceptos ya estaban flotando en la filosofía alemana mucho tiempo antes de Freud. Lo que él hizo fue definirlos, darles una definición operativa y hacerlos funcionar en la clínica y en la experiencia humana. El concepto de pulsión es el concepto de vida, tiene que ver, es algo, hay alguna energía que anima la materia y que la hace vivir. Y así empezamos todos, y todos los seres vivos empiezan a vivir y esa energía se llama líbido. Freud usaba ese nombre, pero supongo que el nombre era conocido en la antigüedad. Me fallan mis raíces de griego, pero líbido es la energía sexual. La energía sexual es responsable de todo el comportamiento, según Freud. Lo que pasa es que la energía sexual se expresa directamente. Uno la expresa directamente según el principio del placer. El principio del placer es la necesidad de expresar la energía sexual y cuando esta energía se expresa, uno experimenta placer y se gasta. En cuanto un niño pequeño empieza a experimentar o a expresar directamente su energía, lo primero que le ocurre es que se empieza a meter en líos. Se encuentra con la realidad. La realidad empieza a prohibirle continuamente la libre expresión de su energía, se empieza a bloquear y pasamos al segundo principio, que es el principio de realidad. El principio de realidad quiere decir que para conseguir uno lo que quiere tiene que darle muchas vueltas y pensárselo muy bien. Que es, bueno, hablando de la energía sexual, que para atraer o para tener, excepto si eres rey de Judea, claro, entonces las circunstancias eran un poco distintas, pero en la vida normal, para conseguir a la hermosa mujer de la que uno se enamora, no es simplemente lanzarse sobre ella y arrancarle los vestidos, que sería el principio del placer, sino que hay que hacer muchas cosas. Hay que estudiar una carrera, hay que ganar una posición, hay que hablar con la familia, hay que hacerse amigo de los hermanos, y hay que cortejarla durante largo tiempo. En fin, finalmente, el principio de realidad se impone. El principio de realidad es la segunda parte. El tercer parte, hay otra parte bonita que Freud apuntó por encima, que es, lo podemos llamar el principio de trascendencia. El principio de trascendencia es la sublimación. A veces el impulso sexual no se puede realizar
directamente ni dándole, ni indirectamente dándole muchas vueltas y organizándolo muy bien, pero se puede lo que se dice sublimar, se puede transformar en algo que es por encima de, digamos, de la actuación vulgar. El impulso sexual se puede sublimar pintando cuadros, o se puede sublimar escribiendo libros, o se puede sublimar haciendo haciendo obras, haciendo construcciones arquitectónicas. ¿Por qué no? Porque el impulso sexual, después de todo, está al servicio de la transmisión de la especie, está al servicio de la procreación, está al servicio de la continuidad de nuestra especie. Y uno puede continuar nuestra especie de una forma totalmente física, teniendo hijos, pero también se puede continuar la especie de una forma mental, teniendo discípulos, creando obras que inspiren a los demás, transmitiendo conocimiento o transmitiendo cultura. Es otra forma. Los humanos tenemos una diferencia importante con los animales. Tenemos varias, pero una importante es que, igual que los animales, tenemos transmisión genética. Nosotros somos como nuestros genes nos fuerzan a ser. De hecho, hay un estudio sobre la influencia, esto es bueno para conocerlo, para los padres que están preocupados porque no han sabido educar bien a sus hijos y sus hijos los están comportando y piensan que son culpables del mal comportamiento de sus hijos, han de saber que se calcula que el 50% o el 60% del comportamiento humano está directamente relacionado con los genes, con la herencia genética. Aproximadamente un 20% está relacionado con la educación y algo así como un 30% está relacionado con la influencia de los iguales, con las compañías, con la gente con la que uno se junta. Bueno, eso es interesante. Los genes, la sexualidad está en los genes. No tenemos sexualidad porque nos guste o porque nos apetezca o porque alguien nos incita a ello, nos sale de dentro. Es una cosa que vivimos y con esa fuerza tenemos que hacer algo. Expresarla, bueno, transformarla, adaptarnos a la realidad para poderla expresar con decoro, con decencia y con éxito, o sublimarla y convertirla en algo que exprese esta energía de vida de alguna forma artificiosa. Esa es la segunda. Artificioso quiere decir que no es natural. Todo lo que hemos construido los humanos es artificioso, es decir, lo hemos hecho, nuestra naturaleza nos impone ser artificiosos. ¿Se dan cuenta que es bonito? O sea, está en la naturaleza humana crear, cosa que no les pasa a los animales. Los animales se reproducen físicamente, no más. Los humanos nos reproducimos físicamente y además intelectualmente. Tenemos otro poder más, tenemos otro don más. Por eso decía en la Biblia, en algún sitio, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, la capacidad creadora del hombre es lo que nos hace similares a Dios o a los dioses. Cosa que los animales no tienen, pobrecitos, pero nosotros tenemos muchas cosas de los animales. Y como tenemos muchas cosas de los animales, tenemos que estudiarlas, tenemos que entenderlas, tenemos que seguirlas. La sublimación incluye también otra cosa, que es la transmisión, la creación y la transmisión del poder. Es una sublimación realmente práctica. ¿Por qué la gente quiere poder? ¿Por qué hay poderosos? ¿Y por qué la gente quiere ser poderosa? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, esto es obviamente que parece que los poderosos pueden vivir mejor que los pobres, que los que no tienen poder. Poder es la capacidad de conseguir que las cosas que uno quiere que ocurran, ocurran. No es solamente la necesidad de dominio sobre los demás, es la capacidad de conseguir lo que uno quiere. Esto hemos visto en la ponencia anterior, como decía, que lo primero que hacían los reyes era quedarse con las concubinas de los demás y de que todo se parecía que ese rey era, por lo menos en la antigüedad, bueno, y ahora también, por supuesto, sí, pero nuestra historia reciente lo demuestra, es una de las maneras de satisfacer el deseo sexual. Está al servicio, el poder está al servicio, es una forma de conseguir desarrollar. Los humanos tenemos una larga historia en la que, si piensan, ahora mismo, según estamos aquí, en nuestra cultura, en nuestra civilización, genéticamente somos muy parecidos a los hombres de hace cientos de miles de años. Hemos evolucionado muy poco genéticamente, lo cual es lógico. Los lobos de hoy en día realmente son muy parecidos a los lobos de hace medio millón de años. Han evolucionado, no da tiempo, la evolución va muy despacio, hace falta muchísimo tiempo para que los seres cambien. Somos iguales a los hombres muy primitivos y, sin embargo,
El medio en el que vivimos es totalmente diferente. Nuestra cultura ha evolucionado mucho más rápidamente que nuestro cuerpo, que nuestros genes. Hay un genetista de nombre Dawkins, ¿le suena Dawkins? Que se ha hecho tristemente famoso en sus últimos, es un genial, un gran hombre de ciencia, un gran contribuidor, un gran estudioso de la genética, pero que se ha hecho más famoso en los últimos años de su vida por ser un apóstol, un misionero del ateísmo. Lo cual es muy bonito, porque si lo piensan, ser apóstol de un Dios o ser apóstol de un Mesías está bien, hay mucha gente que lo ha hecho, que lo ha querido hacer, pero ser apóstol y predicar la no existencia de un Dios demuestra algo muy contradictorio, muy interesante, es muy bonito. Pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando ahora, Dawkins hizo una contribución que también es esencial y no tiene nada que ver con la genética. La contribución de Dawkins es: no hemos podido evolucionar para estar al tanto, para convivir o para estar en el tipo de sociedad en el que vivimos. Si un hombre primitivo de hace 1.000.000 de años de repente lo trajeran aquí, de entrada no sabría qué hacer, no entendería nada, no podría comportarse, no podría aprender. ¿Por qué podría aprender? Porque tenemos otra segunda evolución. Tenemos la evolución cultural, la evolución intelectual. Él lo llama memes. ¿Le suena la palabra? Memes, para en vez de genes, dijo memes. Digo, no tiene que ver, tiene mucho que ver con la genética, porque la complementa, pero sin embargo no tiene nada que ver, porque es exactamente lo contrario, es decir, la transmisión del comportamiento no a través de los genes, sino a través de los memes, a través de la cultura. Hemos aprendido a comportarnos de cierta forma. Decía, el conferenciante que me precedió, decía en algún momento cómo un cierto pueblo actual se está comportando de la misma manera en que ese mismo pueblo hace varios miles y miles de años. Entonces lo oímos. Y a mí me pareció bonito a mí oír eso, porque digo, claro, esos son los memes, o sea, están siguiendo después, miles y miles de años después, uno sigue haciendo las mismas cosas. ¿Qué es lo que pasó con la diferencia? También me tiene muy intrigado la diferencia entre los griegos y los romanos en relación con la Edad Media. Lo digo esto no para enseñar nada, sino para que ustedes me puedan enseñar a mí lo que me falta por conocer. Yo dije antes que los griegos hacían tragedias, representaciones y obras de teatro para ayudar a la gente a resolver problemas humanos. Todos juntos veían la historia de Odiseo, la historia de Edipo, veían la historia de Agamenón, veían la historia de Ulises, veían esas historias y de esas historias sacaban algún trabajo psicológico. Y los romanos hacían comedias para Pan y Circenses, para entretener al pueblo, para divertirlos. Y la edad medieval, que vino después de la decadencia o de la desaparición del Imperio Romano, se considera como una edad de oscurantismo de la cual se culpa mucho a la Iglesia. Yo quiero aprovechar para preguntar, ya me dirán luego, que pienso yo que eso se debe a que los bárbaros acogieron la cultura de los romanos, obviamente después de cada invasión pues los pueblos más brutos intentan aprovechar lo que pueden de la cultura más refinada del pueblo invadido, que precisamente por ser tan refinados no se pueden defender bien, y cogieron la cultura de los romanos, pero no llegaron para coger la cultura de los griegos, que los romanos habían cogido de los griegos. Pero ya de tercera generación los bárbaros no llegaron a captar la cultura griega y por eso los bárbaros se convirtieron en un pueblo romano sin Grecia. Un pueblo romano sin Grecia era la Edad Media. Y la Iglesia hizo lo que pudo. La Iglesia hizo lo que pudo por sacar, hizo lo que pudo y de hecho, al final, gracias al Renacimiento, consiguió que los herejes transformaran la sociedad hacia la modernidad y hacia la introducción de la ciencia. Dirán que esto no viene a cuento con respecto a mi conferencia y efectivamente no viene a cuento. Simplemente lo he soltado porque aprovechando que estoy entre ustedes, espero que me aclaren un poco ese punto. Sigamos con cómo se expresa la pulsión, decíamos. ¿Cómo se expresa esa energía? ¿Cómo se expresa esa energía? Se expresa en uno mismo,
¿Cómo sabemos que tenemos una pulsión? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué podemos decir? Tenemos en psiquiatría distinguimos siempre entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo es lo que vemos que está pasando, lo subjetivo es lo que nuestro paciente experimenta. ¿Cómo yo puedo observar a alguien y decir esta persona está siendo arrastrada por un deseo sexual o está siendo arrastrada por un impulso, según las cosas que haga? O le puedo preguntar a esa persona qué siente y entonces eso es la información subjetiva. Subjetivamente, ¿cómo sabemos la influencia de la libido? Pues lo sabemos de varias formas. Lo sabemos de una forma corporal. Nuestro cuerpo responde. Tenemos una relación directa de esa energía que se va a través de distintas zonas cerebrales, se va o se concentra en la zona cerebral que regula y que domina el cuerpo. Y sentimos sensaciones. Ay, sentimos ganas de suspirar, presión en el pecho, sentimos vacío en el estómago, sentimos palpitaciones, sentimos zumbido en los oídos. Si nos pusieran un aparato para medir, se podría ver que aumenta la presión arterial, se podría ver que aumentan distintas cosas, se podrían medir las hormonas. Hay una relación corporal, hay una experiencia corporal. Pero no solamente es esa, tenemos otra experiencia. Digamos que el cuerpo, todo lo que la sexualidad exactamente, está regulada por una zona cerebral muy pequeñita, que no la ven en la imagen, pero que está dentro de la cabeza de esa señora y en un sitio que se llama el hipotálamo y que tiene un tamañito algo así como esto. O sea, es como un poco más, al tamaño de un garbanzo aproximadamente. Y entonces esa zona hipotalámica se ocupa de todo lo que nuestro cuerpo hace. Se ocupa de dormir, se ocupa del hambre, se ocupa de comer, se ocupa de que la sangre circule, de que el corazón se mueva, se ocupa de que el cerebro tenga energía y nutrición suficiente y de cuestión de comportamiento solo se ocupa de dos cosas o de tres, que son la lucha, la huida, pero no la lucha o la huida en sentido de experiencia, sino como un acto reflejo, ante un peligro uno ataca o huye. Se ocupan de la sexualidad pura y simple, es decir, del acto sexual sin ninguna otra connotación y ya está. Solamente con un hipotálamo funcionando podríamos tener relaciones sexuales, pero no podríamos tener erotismo, porque hay otra segunda parte del cerebro. El hipotálamo lo tienen los animales, el hipotálamo lo tenemos nosotros y el hipotálamo lo tienen los reptiles, los lagartos, las lagartijas, los dinosaurios de la antigüedad. Todos esos animales tenían un cerebro que era equiparable a nuestro hipotálamo. Lo hemos heredado de ellos. La naturaleza, que es muy sabia, conserva aquellas cosas que funcionan bien, pero las amplifica. Las amplifica y poco a poco fue construyendo un segundo cerebro alrededor del hipotálamo. Un segundo cerebro que lo llamamos el sistema límbico, porque es redondito, tiene forma de limbo, tiene forma redondeada. También lo llamamos el cerebro interno, porque está dentro, está en la parte interior del cerebro, porque después aparece un tercer cerebro que lo recubre y lo esconde. Entonces este cerebro interno procesa lo que los animales procesan. Los animales saben muy bien, los mamíferos saben muy bien. Los mamíferos, una de las razones por las que la mayoría de ellos, o todos ellos, son animales sociales, es porque saben con quién juntarse, saben con quién están seguros, saben de quién apartarse, saben con quién corren peligro, saben lo importante que es tener un buen amigo, un buen compañero, una buena esposa. Los mamíferos saben todo eso, y saben todo eso gracias a su sistema límbico, que les dice: de este sitio tienes que marcharte, con esta persona, con este grupo aquí puedes estar, has perdido a un miembro de la manada importantísimo. Y todas esas funciones cerebrales nosotros las hemos heredado. Hemos heredado el sistema límbico. Tenemos el sistema límbico, que es una parte de nuestro cerebro, que es como la mejor parte que tienen los animales. Lo mejor que puede hacer un animal, nosotros lo hacemos con una parte del cerebro que está por dentro y que procuramos ignorar y procuramos evitar todo lo posible, porque es la sede de los sentimientos. Yo no sé cómo llaman los animales a los sentimientos, pero cuando un animal piensa, está haciendo lo mismo que nosotros hacemos cuando sentimos, cuando tenemos sentimiento. El decir, de este sitio mejor me voy porque me puede pasar algo, nosotros lo llamamos miedo. El decir, he perdido a alguien muy importante, que a quien quería mucho, nosotros lo llamamos tristeza. El decir, esta persona me la tengo que quitar del medio porque me está arruinando la carrera y me está entorpeciendo mi progreso, lo llamamos rabia. Le hemos puesto nombres, son sentimientos y procuramos
no los usamos demasiado, sinceramente. Conozco mucha gente que desprecia directamente, pretende ignorar y pretende evitar reconocer sus propios sentimientos, y hay mucha gente que sufre horriblemente porque sus sentimientos le molestan y le atormentan, pero debéis saber que es información. Es como los animales han podido crecer, desarrollarse, supervivir durante miles de años. Conquistar la Tierra ha sido gracias a sus sentimientos, porque no tienen otra cosa. Nosotros tenemos otra cosa. Los humanos, los homínidos en general, y ya los hombres muchísimo más que nadie, han desarrollado un tercer cerebro, una tercera capa que recubre el cerebro interno, que recubre el sistema límbico, y esta tercera capa es lo que llamamos propiamente el cerebro, lo que llamamos los hemisferios cerebrales. Es lo que tiene que ver con la capacidad de hablar, es lo que tiene que ver con la capacidad de prever el futuro. Prever el futuro es fundamental. Nosotros siempre que hacemos algo, antes lo hemos pensado. Todo lo que existe, que fijaros, ¿cuántas cosas naturales hay en esta habitación? Aparte de nosotros, todo lo demás es artificial. Alguien lo ha hecho. Y para que algo haya sido hecho, alguien lo ha tenido que pensar. Todo lo que físicamente existe en nuestras ciudades, alguien las ha pensado antes. Ha sido un trabajo mental, ha sido un modelo en el cerebro de alguien. El lóbulo frontal sirve para eso, sirve para crear modelos del futuro, sirve para organizar el mundo. Si solamente tuviéramos el lóbulo frontal, bueno, no viviríamos, claro, porque recordar que lo que nos mantiene en vida es el hipotálamo, y lo que nos hace saber cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño, etc. Y el cerebro interno es lo que nos hace saber qué es lo que queremos. Es el que nuestros sentimientos son los que nos dan la información que necesitamos para saber dónde queremos ir, con quién queremos estar, de quién queremos huir. Y nuestro famoso y poderosísimo cerebro externo, nuestros lóbulos frontales, nuestra inteligencia, lo único que hace es decirnos el cómo hay que hacer. Las cosas importantes de la vida se deciden con el sentimiento. Y después se llevan a cabo, obviamente, con la inteligencia. Tenemos que pensar, hay que pensar y decidir con la inteligencia cómo hacer. Hay un héroe de la mitología griega, o quizás un personaje histórico, que es Odiseo, o Ulises. Ulises es uno de mis mitos favoritos y preferidos. Se podría hacer un análisis de la personalidad de las personas y de las actitudes de la gente ante la vida, preguntándoles cuál es su héroe o su mito favorito, cuál es su mitología favorita. De hecho, hay un test psicológico que se basa en preguntar a las personas cuál es el cuento favorito de cuando era niño. Esto es para la época en que a los niños se les contaba cuentos. Obviamente hoy en día ya no se puede hacer este test. Pero Ulises tenía una gran capacidad intelectual. De hecho, era conocido como el astuto, ¿no? Ulises, ¿cómo era? Hombre hábil en ardides, o rico en recursos, rico en ardides. Sí, era el listo de toda la tropa de invasores griegos. Y Ulises tiene varias historias amorosas muy bonitas. Digo que son bonitas, no tiene ninguna. Es casi todo lo contrario de David. Es un hombre que está continuamente intentando escapar de las diversas mujeres que le asedian y que le acosan, porque solamente tiene la cabeza puesta en su Penélope, a la que intenta volver después de muchos viajes. Hay una historia muy bonita de cómo la inteligencia controla los sentimientos. Cuando Ulises está en su barco y atraviesan la zona de las sirenas, y muy precavidamente ordena que todos sus hombres se tapen los oídos, pero él, que es curioso, inteligente, un hombre muy inteligente y rico en ardides, obviamente quiere aprender y él quiere saber cómo es el canto de las sirenas. Y para saber cómo es el canto de las sirenas, no se tapa los oídos, pero prudentemente ordena a sus hombres que le aten al mástil del barco, con lo cual no puede hacer lo que todo el mundo hacía cuando oía el canto de las sirenas, que es arrojarse al agua y ahogarse intentando alcanzarlas. Entonces, esa escena es muy bonita porque muestra cómo la inteligencia puede dominar el poder erótico. Un canto de las sirenas debería ser algo muy erótico, muy seductor. Y además lo usamos en el lenguaje, canto de sirenas. Era el sentido de algo muy seductor que responde exactamente al concepto de seducción. Seducción es utilizar la atracción erótico-sexual para inducir a alguien a engaño o a perdición. A diferencia de enamoramiento, que es para lo mismo, pero para otro fin, para un fin
más constructivo, más progresivo. Entonces Ulises utiliza su inteligencia, utiliza su lóbulo frontal, utiliza su capacidad de prever el futuro para evitar que sus sentimientos le arrastren a la ruina. Es bonito, a mí esto me gustó mucho. Es decir, este hombre es un hombre previsor que dice, estas seductoras no me van a apartar de mi misión, de mi camino, de mi viaje, no me voy a ahogar. Está haciendo todo lo contrario que hizo otro personaje famoso que es Antonio. Antonio, el novio de Cleopatra, luego me dirán, que a lo mejor yo esto no me lo he leído muy bien, yo me lo conozco de la película, y este hombre pierde totalmente la cabeza por la seductora Cleopatra, lo mismo que le había pasado a su jefe César un tiempo atrás, se deja arrastrar, como muchos otros personajes famosos de la historia, se deja arrastrar por su pasión, se deja arrastrar sin pensar nada, el lóbulo frontal no, es el erotismo, es el sentimiento y lo lleva a cabo como sea. Y otra cosa parecida hizo Paris. Paris, el novio de Helena, que montó Troya, organizó Troya, porque no pensó nada. Paris debía ser un hombre con muy poca cabeza, porque organizó un lío horroroso que llevó la perdición a todo su país y a toda su familia, simplemente porque le gustó. Helena le gustó, se dejó llevar por su pasión y entonces ahí sí que hizo directamente digamos, el principio del placer un poco modelado por el principio de realidad. Él tenía claro que se quería llevar a Helena, aunque ardiera Troya, y utilizó su inteligencia para ver cómo llevársela y cómo salir de allí sin que le dieran y todo eso para pequeños detalles tácticos, pero se dejó llevar, porque unas veces domina el sentimiento y otras veces domina el pensamiento, porque algunas veces podemos hacer lo que razonablemente sabemos que tenemos que hacer y otras veces nos dejamos arrastrar por nuestros sentimientos, aunque eso nos lleve a la perdición. Yo quería llamar a esta conferencia antes, pero no me dio tiempo a cambiar el título, la influencia, ¿cómo era? El efecto del erotismo sobre el poder humano. Sobre el poder humano, porque efectivamente el poder y el erotismo tienen mucha relación entre sí. ¿Por qué algunos poderosos se dejan arrastrar? Para ser poderoso, cada vez más, según los seres humanos vamos siendo más educados, más inteligentes y más leídos y más estudiados, para ser poderoso cada vez más hace falta ser inteligente. Aunque algunos se pasan de listos, pero y eso quiere decir que cada vez es necesario saber dominar mejor los sentimientos, hace falta ser menos animal y más intelecto. ¿Por qué cuando empiezan, Ulises es capaz de tomar medidas para que predomine su inteligencia y otros se dejan llevar por los sentimientos? Podemos saber que hay varios criterios. ¿Qué es un criterio? ¿Saben lo que es un criterio? Todo el mundo sabe lo que es un criterio, tienen claramente en mente la idea de lo que es un criterio. Pensamos que sí, pero no sabemos. No sé, bueno, yo pensé eso y tengo una gráfica muy bonita dibujando los distintos conceptos de criterio, pero se lo van a tener que imaginar, porque antes de empezar con el criterio, déjenme decirles una cosa. El cerebro humano está dividido en dos mitades. Casi todo nuestro cuerpo está dividido en dos mitades. Solamente tenemos el corazón, el hígado, son pocos los órganos que son únicos. Generalmente son siempre dobles, lo cual muestra la gran inteligencia de la naturaleza, que no es eficiente. No es, como se dice ahora en todos los nuevos planes de desarrollo industrial y de desarrollo académico y de todo eso buscan cómo es la excelencia, la eficiencia, quiere decir la utilización más oportuna de los recursos, que no se desgaste nada. Pero la naturaleza no piensa así. La naturaleza piensa que hay que tener órganos de sobra, que si te estropea un riñón, pues mira, tienes otro. Y estamos como muy replicados por dentro. Tenemos muchas más neuronas de las que usamos. Gran parte de nuestro cerebro no se está utilizando, está realmente sin utilizar. Y tenemos dos hemisferios cerebrales. Un hemisferio cerebral procesa palabras. Cuando me están oyendo gracias a que su hemisferio izquierdo, excepto alguien que sea zurdo. ¿Cuántos zurdos hay aquí? ¿Puedo preguntar por curiosidad? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces, si estoy en lo correcto, aquí debe haber 50 personas aproximadamente, sin contar, porque el 10% de la población es zurda. Eso es un misterio de la neurología, pero sale así las cuentas. Siempre que estoy en alguna conferencia, siempre que doy algún curso, pregunto cuántos zurdos hay. Y me encanta porque me sale la estadística. Aquí había 5 zurdos. Yo soy zurdo, por eso me interesa tanto el tema de la raza de los zurdos contrariados, que existía antes, ahora ya no, porque ahora la educación ha cambiado y ya a los zurdos se les deja usar la mano izquierda.
Y eso tiene importancia porque el hemisferio dominante, el hemisferio con el que utilizamos la mano, es el que domina el lenguaje, es el que construye las palabras, es el que fabrica las palabras. Mientras que el otro hemisferio, que llamamos no dominante porque no es el que maneja la mano, pero domina mucho, manda mucho el hemisferio no dominante, y suele ser el hemisferio derecho. El hemisferio derecho proyecta o procesa las imágenes, procesa las experiencias gestálticas, las experiencias globales. Según me están ustedes oyendo, están con su hemisferio izquierdo procesando, entendiendo lo que quiero decir, y con su hemisferio derecho están, sin darse cuenta, construyendo imágenes. Están construyendo imágenes, están rebuscando y están encontrando imágenes que se relacionan con cosas que saben o con cosas. Esa es la gran superioridad de la lectura sobre los métodos audiovisuales. Yo a mis hijos procuro convencerles para que lean y no estén mucho tiempo en el ordenador con lo audiovisual, porque cuando uno lee, uno imagina y uno ve y es tu propia creación. La imagen de Ulises que yo tengo es probablemente diferente. Toda la gente que ha leído la Odisea, todo el que ha leído a Homero, tiene una imagen de Ulises distinta. Casi todo el mundo tiene la misma imagen de Cleopatra, que es singularmente parecida a Elizabeth Taylor, porque hemos visto la película más que leer la historia. Entonces, según estamos creando nuestras imágenes, estamos también estableciendo relaciones con nuestros sentimientos. La experiencia del sentimiento, el concepto del sentimiento, la vivencia del sentimiento se hace gracias al hemisferio no dominante. Cuando entendemos nuestros sentimientos, estamos procesándolo cerebralmente por la zona no verbal. Las personas que hablan muy bien, los buenos matemáticos, las personas que manejan muy bien los números, las palabras, las cuentas, suelen tener o pueden tener problemas con la expresión sentimental, con el manejo de sus sentimientos, simplemente porque tienen un hemisferio mucho más desarrollado. Son personas, lo llamamos muy calculadoras. ¿Cuándo decimos que alguien es muy calculador? No solo porque sume muy bien, lo decimos porque parece que no tiene muy en cuenta sus sentimientos, no se deja gobernar por sus sentimientos. Tenemos una primera cosa, hay una diferencia cerebral, hay un predominio cerebral. Hay personas que tienen más tendencia a trabajar con el hemisferio derecho, utilizan, por ejemplo, profesionalmente, los pintores, claro, las formas, los colores, los poetas. Hay personas que trabajan más con el hemisferio izquierdo, los matemáticos. Entonces, eso tiene una influencia en la comprensión sentimental. Una emoción, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? La emoción es instantánea, ¿no? La emoción es una vivencia, la emoción es corporal, es la primera expresión, es a través del cuerpo. Emoción viene del griego, no, del latín. Ex movere, mover desde fuera. La impresión que tenían los antiguos cuando cuando una emoción se apoderaba sobre ellos era que alguna fuerza les estaba moviendo, que un dios había tomado posesión de ellos, Yo vi una película, hay una serie de televisión que se llama Roma, en la que hay uno de los protagonistas se enamora perdidamente de una esclava, pero finalmente resulta que la esclava estaba casada con otro esclavo y entonces él va a coger a otro esclavo y lo mata. ¿Vieron esa serie de Roma? Y entonces el dueño del esclavo le dice, ¿pero qué has hecho? Jamás matado a un esclavo, esto vale dinero, ¿cómo has sido capaz? Y el buen hombre, como explicación, dice, no sé, me salió, algo se apoderó de mí. Le faltaba haber dicho, Marte se apoderó de mí, o algo parecido. Vivían las emociones como algo que te mueve desde fuera, una experiencia que te mueve, que te arrastra, que te hace obrar. Esa es una salida de la emoción, a través de la acción, a través del comportamiento más simple y más directo. Pero hay otra salida de la emoción, que es cuando pasa por el sistema límbico, cuando recorre todos los canales y todos los contactos cerebrales del hemisferio derecho y entonces se convierte en sentimiento. Como su nombre indica, sentimiento es una emoción sentida. Sentida quiere decir procesada, quiere decir experimentada. No es una chispa que te arrebata y que te obliga a hacer alguna cosa, no. Es una chispa que se queda dentro y que sigue un recorrido y que tiene unas conexiones y que se va elaborando y que finalmente acaba convirtiéndose en información, acaba convirtiéndose en un proceso cerebral superior. Acaba convirtiéndose en un pensamiento.
podemos dominar y podemos utilizar nuestras emociones siempre y cuando las procesemos y las transformemos en sentimientos, siempre y cuando neurológicamente les demos tiempo de recorrer bien el sistema límbico y les demos tiempo de recorrer bien el hemisferio derecho, es decir, el hemisferio que siente, y entonces podemos muy sentidamente saber qué información nos están dando nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si le dejamos recorrer el hemisferio izquierdo, el hemisferio de las palabras, no nos sirven las emociones para nada, eso no son sentimientos. Cuando la gente dice, yo quiero entender mis sentimientos, digo, un momento, vamos a ver, un sentimiento no se puede entender, porque por definición es irracional, o mejor es prerracional. Todavía el entendimiento es función de la razón, y la razón es función de los hemisferios superiores del cerebro, y no podemos entender un sentimiento, no se puede entender. Mejor dicho, no podemos entender una emoción, no es accesible al razonamiento, las emociones son irracionales, lo decimos claramente. Entonces tenemos que transformar el sentimiento, la emoción en sentimiento. El sentimiento sí es accesible al razonamiento. La información que se gana después de haber sentido durante largo tiempo una emoción, esa información es útil, es procesable, es informable. La emoción que no se procesa no sirve de nada y el hemisferio izquierdo lo que hace es buscar razones para justificar la emoción, buscar razones para justificar lo que uno hace dejándose arrastrar por las emociones, buscar razones por las cuales no debería yo sentir. ¿Nunca habéis dicho o habéis oído a alguien decir, es que yo no debería sentirme así? Como si tuviéramos algún poder para decidir lo que podemos sentir o lo que no podemos sentir. Quiero decir, es como decir que tenemos es como decir, mi corazón no debería latir tan deprisa, ni debería latir tan despacio, como si tuviéramos algún poder para organizar el funcionamiento de nuestro cuerpo. No tenemos ningún poder para organizar el funcionamiento de nuestras emociones, pero sí tenemos poder para procesarlas, tenemos poder para sentirlas, tenemos poder para darnos cuenta de la vivencia de la emoción y convertirla en sentimiento. Muy bien, pues ahora ya les puedo decir que es un criterio. Un criterio es el procedimiento que usamos para saber cuál es la verdad. Y saber la verdad es muy importante porque es el procedimiento que usamos para saber cómo actuar. Tener criterio quiere decir que uno sabe cómo actuar. Y tenemos varios criterios. Tenemos un criterio que es el criterio puramente corporal, el criterio físico. Tenemos un criterio que yo tengo sed y bebo. Y sé que tengo que beber, y sé que está bien que lo haga, mi cuerpo me lo dice, mi hipotálamo me está diciendo, te está bajando la hidratación, tienes que beber. Bien, es el criterio corporal. El criterio corporal me da informaciones y yo sigo el criterio corporal. Mi cuerpo me dice lo que tengo que hacer. Tenemos otro segundo criterio, que es el criterio sentimental. El criterio sentimental es lo que mi sentimiento me dice. Mi sentimiento me dice que tengo que buscarme la afiliación con ciertas personas porque tengo un sentimiento de afinidad, tengo un sentimiento de aproximación. Mi sentimiento me dice que tengo que evitar alejarme de ciertos lugares porque se me produce un sentimiento de rechazo. Mi sentimiento me da una información y ese es el criterio que yo sigo. Yo sigo el criterio de que Ramón me cae muy bien y tengo un sentimiento de afecto hacia él y quiero que seamos amigos y es un criterio sentimental. Es el criterio que se sigue en la amistad, os diré. Es el criterio cuando nosotros decimos que tenemos un buen amigo, estamos diciendo que nos une a esa persona un lazo de amistad, nos une un lazo afectivo, nos hace un lazo sentimental. Tenemos el tercer criterio. El tercer criterio es el racional. Racional quiere decir que lo procesamos con los hemisferios cerebrales finales, con la parte más alta, con la inteligencia. Racionalmente tenemos criterio de que es mejor estudiar geografía que matemáticas. Porque la geografía tiene muchas más salidas en el mundo empresarial que las matemáticas. Bueno, no sé si es verdad, pues los criterios pueden ser equivocados, pero cuando razonamos y decimos quiero ser amigo de esta persona porque es el decano y entonces me puede ayudar a promocionarme y entonces eso es racional, ese es un criterio racional. Tenemos el criterio corporal, el criterio sentimental, el criterio racional y como humanos que somos tenemos el criterio de lo que nos dicen que hay que hacer. Sabemos lo que hay que hacer porque nos lo han dicho, porque vivimos en una cultura y en nuestra cultura hay unas formas, hay unas regulaciones. Yo vine hoy con traje, corbata y hasta con insignia en la chaqueta
no me lo pedía el cuerpo, sinceramente, ni tampoco me produce ningún sentimiento especial. Sí me parece razonable que me vista, entre otras cosas para no pasar frío, pero es fundamentalmente el cuarto criterio, el criterio cultural, el criterio de qué es lo que se hace cuando uno nos invitan a dar una conferencia, pues bien, es más o menos trajeado. Bien, entonces ya hemos visto los 4 criterios. ¿Y cuál de ellos es el más importante? Hay una larga historia que ustedes que se dedican a historiar, me gustaría que la miraran. Hay una larga historia de cuál es el criterio que prevalece. Hay una larga historia en la cultura cristiana por las cuales se dice que el criterio corporal no debe prevalecer para nada. Hay que castigar al cuerpo y el criterio sentimental tampoco. Bueno, hay otros sitios, otros países donde el criterio corporal manda y todo el mundo hace lo que buenamente le pide el cuerpo. Hay veces en los que manda el criterio sentimental. De hecho, culturalmente, en la cuestión de las parejas y de los matrimonios, tenemos una larga historia en la que los matrimonios eran concertados. No solamente los grandes reyes que querían unir reinos, sino también para los campesinos se casaban con gente que les iba a permitir luego dejar más tierras a sus hijos para ir juntando. Eran matrimonios de interés, eran matrimonios racionales, eran matrimonios, se decidían los matrimonios de manera racional. El romanticismo inició algo que para nosotros es obvio, pero que es relativamente nuevo en la historia, que es el matrimonio sentimental, el emparejamiento sentimental, es decir, que lo que importa es el amor. Eso es muy novedoso en el curso de la historia y en algunas épocas históricas era obsceno. Recuerdo también de esta serie Roma, había la escena en que, ¿cómo era la escena? No recuerdo exactamente los personajes, perdonadme, ya os dije que no soy historiador, pero lo que sí recuerdo es que estaba Antonio, sumamente, ¿era Antonio o era otro César? Alguno importante, estaba sumamente enamorado de una mujer que también era muy importante. Estaban sumamente enamorados, esta mujer intriga mucho para que finalmente él consiga ser emperador o César o algo parecido. Yo creo que era Antonio, puede ser. Ya me lo recordaréis luego. Pero la esencia de la historia, que es lo que a mí me compete, es la dinámica psicológica. Luego vosotros, por favor, rellenarme luego los datos históricos exactos que me faltan. Entonces resulta que institucionalmente este hombre tenía que casarse con la hija del César anterior o algo parecido, que era con quien tenía que casarse para que las cosas fueran racionales, decentes, para encajar en el organigrama del imperio. Y la mujer que le amaba le dice, pero ¿cómo? No, tenemos que casar nosotros, nos amamos. Todo el pueblo lo sabe, y dice, precisamente por eso. O sea, como todo el pueblo sabe de nuestro amor, van a concluir que somos como animales, que no respetamos las leyes, no respetamos la cultura, y la cultura exige que yo, el emperador, me case con la hija del emperador, o había alguna razón política por la cual tendrían que hacer ese casamiento. Y así fue. ¿Quién fue? ¿Ya os suena algo? ¿Algún romano fue? Bueno, Augusto podría ser. Pudo ser Augusto, sí, pudo ser Augusto. ¿Cómo era? ¿Livia? Livia la segunda, con la que al final acabó, que era la que estaba abandonada, pero tuvo anteriormente otras. Eso es. Bien, pero gracias. Pueden ser muchos, luego me lo decís. Sí, bueno, luego me lo dais porque lo quiero completar. Estaba en el tema del por qué un criterio debe prevalecer sobre otro. Y hay modas. Estábamos hablando de cómo eso cambió. Ahora mismo tenemos un ejemplo reciente de un rey de España, además, que se casó por amor, en un casamiento totalmente contrario a la cultura monárquica de toda la historia. De hecho, este mismo rey tuvo otra novia, de la que también estaba muy enamorado hace tiempo, y de la que le alejaron y le dijeron, mira, no puede ser, chico, porque esta no es noble, no puedes casarte con ella, no es posible. Algo pasó, yo creo que en la evolución cultural, por la cual esas transgresiones ya se pueden hacer. Se pueden hacer porque el principio del amor romántico, bueno, tiene tanto poder, y el principio de que yo me voy con quien quiero, y la pérdida de poder del criterio cultural es tan grande. De hecho, muy poca gente se casa hoy en día, a menos que tengan alguna razón legal para ello. Es muy frecuente que las parejas sólidas y parejas muy buenas que no respetan, no siguen el proceso legal. El criterio cultural
parece que ha perdido importancia. Por eso los reyes pueden casarse con plebeyas, cosa que no podrían haber hecho en la antigüedad. ¿Cuál criterio es el más importante? ¿Cuál criterio tenemos que seguir? ¿El criterio cultural y uno hace todo lo que le mandan, uno sigue todas las órdenes todas las costumbres, o el criterio racional y pensamos, razonamos y decidimos muy fríamente qué es lo que tenemos que hacer, o el criterio sentimental, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras motivaciones profundas, o el criterio corporal, y hacemos lo que nos sale, con perdón, de donde nos salga. Hay opciones para todo, hay elección. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo le di vueltas, digo, ¿cuándo será? ¿Cómo se hace? Hay otro criterio, está el quinto criterio. El quinto criterio, se me ocurrió a mí el quinto criterio y estoy escribiendo un trabajo sobre el quinto criterio. ¿Por qué os suena? No, que un buen título para un congreso, por ejemplo. El quinto criterio, bueno, es el título de un libro que voy a escribir y advierto que nadie me lo copie porque todavía no lo he escrito. Pero estoy en ello. El quinto criterio... De película de terror casi. No, el quinto criterio yo lo vi en otra película, que es Una mente maravillosa. Una mente maravillosa es la historia de Nash. Es un gran matemático americano que ganó el premio Nobel de Economía, porque el descubrimiento matemático que él hace resulta que tiene gran aplicación para la toma de decisiones económicas, para la teoría de los juegos, para cómo decidir en un momento determinado cómo actuar. Es decir, digo, este hombre, esto tiene que ver con los criterios. Es decir, ¿cuál de los 4 criterios utilizo en un momento determinado? No es que tenga que utilizar siempre este o siempre el otro. No, ni tampoco es que tenga que utilizar uno en particular. Tengo que utilizar el quinto criterio. La teoría de Nash llega a la conclusión de que cuando hay varias opciones, no es que haya que tomar una opción y destrozar las demás, sino que uno tiene que tomar un poco de cada opción. O dicho de otra manera, no se puede tomar a tope una opción, sino que uno tiene que sacrificar algo de una opción para poder dar algo a otra. Uno tiene que respetar las 4 opciones. Tenemos que respetar los 4 criterios. Por lo menos uno de los criterios tiene que aprobar. Y luego a otro le podemos dar matrícula. Podemos dejarnos llevar de nuestros sentimientos, podemos dejarnos llevar de nuestro cuerpo, podemos dejarnos llevar de nuestra inteligencia, podemos darle a un criterio el papel principal, siempre y cuando los otros no sufran demasiado. Ese es el quinto criterio. El quinto criterio es el criterio personal. Es qué es lo que hago yo con la información que tengo. Una vez que conozco mis sentimientos, una vez que he razonado sobre el tema, una vez que me he enterado de lo que mi cultura dice que hay que hacer o que no hay que hacer, una vez que mi cuerpo se aguanta, pues ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Si mañana tengo un examen y me tengo que estar estudiando toda la noche para aprobar, pero va a haber un momento en que mi cuerpo me va a decir, mira chico, no, o sea, no aguantas, tienes que dormir un rato, hay que dormir, tengo que hacer caso al criterio corporal, aunque para eso tenga que sacrificar un poco el criterio racional, que me dice que cuanto más estudie mejor. Claro, si en vez de estudiar otra carrera uno estudiara medicina, sabría que el criterio racional es que hay que dormir antes de un examen, porque mientras uno está dormido se consolidan las memorias, se recuerdan mejor las cosas y que la diferencia más importante entre sacar una buena nota o sacar una mala nota es lo tranquilo, lo sereno y lo creativo que estás el día del examen. Bueno, eso es conocimiento, sería una decisión racional, pero hay que respetar los 4 criterios. Ese es el quinto criterio. Entonces, ¿qué es lo que hace un hombre poderoso o una mujer poderosa? ¿Qué es lo que hace alguien que tiene poder? ¿Qué es lo que hace alguien que tiene un comportamiento idóneo? Si hablamos del poder, pues sería un poderoso, pues podríamos hablar en cualquier otro terreno de la vida, cualquier otro terreno de la realidad. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es utilizar su quinto criterio. Es procesar muy bien sus sentimientos, no dejarse llevar por ellos, sino sentirlos y tenerlos hasta que ya dejan de moverle desde fuera. Sabemos que una emoción se ha convertido en sentimiento cuando ya no te obliga. Las emociones obligan, los sentimientos no. Los sentimientos son información, yo sé lo que siento, lo puedo expresar o no expresar, lo puedo expresar de una manera o de otra. He pensado y he razonado sobre el tema, me he enterado de qué es lo que se hace, me he informado y he aprendido y sé qué es lo que la cultura dice, mi cuerpo está razonablemente nutrido, descansado, alimentado, etc. Y entonces con todos esos datos pongo en marcha mi quinto criterio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa es una persona que tiene poder, entendiendo por poder el que las cosas salgan como uno quiere que salgan.
Las cosas salen como él quiere que salgan porque utiliza el criterio más poderoso que hay, que es la confluencia, no es la pelea, no es la lucha entre hago lo que me pide el corazón o hago lo que me pide el cerebro. Un momento, no. Llego a un compromiso entre mi corazón y mi cerebro, mis órganos genitales y mi cuerpo, y lo que se lleva y lo que se estila y lo que la cultura hace. Llego a un compromiso en el cual llego al mejor compromiso posible. Por eso a Nash le dieron el premio Nobel, pero ya han visto que no hace falta saber muchas matemáticas para poder utilizar el quinto criterio. Se puede hacer por pura lógica y razonamiento. Uno tiene dentro fuerzas que tiene que utilizar y la mejor forma de utilizarlas es ponerlas de acuerdo unas con otras. ¿Cuánta gente habéis conocido o que en algún momento de su vida está en lucha consigo mismo? Conocir la expresión, estar en lucha con querer una cosa y no quererla al mismo tiempo, esa sensación, ¿la habéis tenido alguna vez? Esa sensación de que uno está como llevado por fuerzas antagónicas. Luchar con uno mismo siempre pierdes. Siempre pierdes, gane quien gane, siempre pierdes. La única forma es llegar a un buen acuerdo, a un buen entendimiento, es llegar a la paz contigo mismo. Llegar, de todas formas, eres único, indivisible, y tienes que poner todos tus diferentes elementos de acuerdo. Por eso los 4 criterios se juntan en el quinto criterio. Hay un hombre que a mí me fascinó históricamente, que es Clinton. Clinton tenía un hombre que tenía al tope su criterio racional, un hombre muy inteligente, muy capaz, y de vez en cuando se le escapaba el criterio corporal. Claramente se le escapaba. El criterio sentimental yo creo que lo dominaba muy bien, porque era un hombre muy afectuoso, genuinamente afectuoso, muy buena gente, era un hombre que sabía muy bien lo que sentía, era un hombre que no se dejaba, una persona que no se deja arrastrar por las emociones, no quiere decir que no las tenga, quiere decir que las procesa y las convierte en sentimientos. Y entonces ya no le mueven desde fuera, sino que es una cosa que tiene dentro y lo utiliza cuando hace falta. Entonces a mí me encantaba lo simpático que era Clinton cuando explicaba a todo el mundo lo que desliz que había tenido, que esto es una parte cultural. Los deslices como los de Clinton, Clinton tuvo mucha suerte, pudo terminar su presidencia y se despidió bien y siguió siendo querido, aceptado y bien tratado por los americanos, todo gracias a su gran humanidad, simpatía, podríamos decir. Y le vi una entrevista que le hicieron en sus últimos meses en la Casa Blanca, le estaban entrevistando en la Casa Blanca en distintos sitios, distintas cosas, el hombre sin decir nada directamente se estaba como explicando y llega a un momento a una máquina de estas de comprar Coca-Colas y cosas, entonces Clinton, para demostrar lo campechano que es, saca una moneda, la echa en la máquina, y entonces la máquina se se atasca y no sale la Coca-Cola. Entonces Clinton se vuelve, sonríe a la cámara y dice, ven qué mala suerte tengo. Entonces, que un hombre supo utilizar las cosas también, que no le pasó lo que hubiera pasado a cualquier otro político americano, cosa que no ocurre en otros países, cosa que no ocurre en Italia, por ejemplo. Piensen en Berlusconi. Berlusconi durante mucho tiempo, pero la gente incluso le votaban más, era la cultura. Hay cosas que en una cultura, el criterio cultural las prohíbe totalmente, en otra cultura las acepta y las tolera. A Clinton se le fue de las manos el criterio corporal, no lo pudo procesar lo suficientemente bien en aquel momento. Había otro político americano muy interesante que era Kissinger. ¿Se acuerdan de Kissinger? De hace mucho tiempo, es que fue secretario de Estado, ¿con quién? ¿Con Kennedy? No, con Nixon. Con Nixon y con alguien más, ¿no? Bueno, entonces Kissinger decía, se casó en algún momento con una mujer que recuerdan que era Nancy Kissinger, una rubia, alta, guapa, bonitas formas, muy bien, una chica que estaba muy bien, y decía Kissinger en algún momento, decía que el poder es un gran afrodisíaco. No sé si la frase es suya o él la tomó de algún sitio, porque es una cosa tan bonita que debe ser una frase antigua, debería ser una frase antigua, seguro que la dijo alguien antes. El poder es un gran afrodisíaco. Pero si pensamos, dice, el poder es un gran afrodisíaco, ¿exactamente para quién? O sea, ¿para Kissinger o para Nancy? Era que uno dice, ¿cómo este hombre tan feo se ha podido llevar a esta mujer tan espectacular? Porque era muy poderoso, no sé. Eso tiene que ver con la genética. Eso tiene que ver también con el hecho de que genéticamente, es decir, en nuestros antepasados más prehistóricos, era muy importante que la mujer estuviera protegido por un hombre fuerte.
porque en aquella época ser fuerte significaba ser fuerte, musculoso y bien adiestrado en el manejo de las armas, porque tenía que estar muchos meses encinta y después tenía que estar cuidando a los niños pequeños. Nuestra cultura ha evolucionado enormemente y hoy en día esas razones de la mujer primitiva ya no existen, pero nuestros cuerpos no han evolucionado, no son nuestros cuerpos, nuestros cerebros no han evolucionado a la par. Y entonces actualmente sigue existiendo el mismo criterio, o sea, sigue existiendo el mismo criterio entre las mujeres de que el marido, que deben tener un esposo que sea fuerte, que sea listo, depende ya del criterio de fuerte, que ya vamos por fuerte, que sea musculoso, ya no tiene tanta importancia, ya no hay tantas guerras, tanto eso, que sea listo, que sea rico, que sea poderoso, que sea tal. El poder es un afrodisíaco para las mujeres, es una hipótesis. Lo digo así porque sí, ustedes lo mirarán en sus estudios históricos a ver si ha funcionado así, a ver si las mujeres han sido tradicionalmente atraídas hacia los hombres poderosos y lo podemos estudiar también bioquímicamente. Podemos estudiar también bioquímicamente porque la atracción sexual se acompaña de un efecto, de una secreción, de una producción hormonal. En situaciones de riesgo, en situaciones de peligro, en situaciones de estrés, los hombres tendemos a segregar más hormona testosterona, con lo cual nos volvemos más agresivos, más competitivos y además, para la mayoría, si el estrés no es excesivo y no están perdiendo la batalla, aumenta el deseo sexual. El macho que gana en las contiendas tiene más alto el nivel de testosterona que el macho que pierde. Cuando un macho pierde una contienda entre las luchas animales, se le baja la testosterona. No hay problema de discutir quién se queda con la hembra, porque es que el otro dice yo, mira, francamente ya no puedo, no tengo la hormona necesaria. Eso está estudiado en muchas especies sexuales. Es posible que pase también en la especie, bueno, como que es posible, seguro que pasa también en la especie humana. Pero esos factores biológicos que siguen actuando, porque no hemos evolucionado, ya culturalmente entran en dificultad, ya entran en oposición. Vivimos en una continua situación en que nos encontramos situaciones culturales que no en las cuales nuestros genes, nuestros instintos, decimos, es decir, instintos son la expresión de nuestra estructura genética, de la formación preprogramada de nuestro cerebro, las acciones, los actos, los comportamientos preprogramados al nacer ya no son eficaces, ya no son útiles, son como recuerdos, son como registros. Pero sí tienes razón que el poder sea afrodisíaco, como decía Kissinger, lo cual es una razón más para que los hombres quieran alcanzar, quieran conseguir el poder. En este punto, me acabo de acordar de otra cosa que tenía, qué bonita era, hablando de la cultura y de la sexualidad. Una cosa es bueno, ustedes saben que dentro de la política hay personas que tienen distintas afiliaciones religiosas y la afiliación religiosa es importante porque la afiliación religiosa es lo mismo que afiliación cultural. Hay una cultura asociada con los cristianos, con los católicos practicantes que no la tienen los católicos no practicantes y que no la tienen otras culturas y eso es como voy de tiempo. ¿Voy bien? Cuando quieras me callo, puedo parar. Y entonces había uno de los implicados en la trama de la Visa Black de ¿qué era? ¿De Caja Madrid? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿De Bankia? Bueno, pues uno de los implicados en este asunto hizo unas declaraciones, porque había usado cientos de miles de euros en su tarjeta de crédito opaca y entre todas las cosas en que las había gastado, pues para gastarse cientos de miles de euros hay que comprar casi de todo y había un epígrafe que era masajes filipinos. 300 euros, que tampoco era una gran dispendio, vamos. Y entonces el hombre se tomó grandes molestias para hablar con los comentadores de televisión y con los medios de comunicación para explicarles, uno, que esos masajes filipinos no se los habían dado a él, sino a su hija. Dos, que la hija tenía una enfermedad muscular por la cual, diagnosticada y recetada, le habían indicado como tratamiento los masajes, claro, está muy bien. Entonces,
uno dice, bueno, vamos, ¿qué cultura tiene esta persona? O sea, ¿cuál es el criterio que le lleva a defender este punto? Obviamente es el concepto de transgresión sexual. Porque todo el mundo, cuando hablamos de masajes filipinos, tenemos nuestro sistema de imágenes empieza a trabajar y se nos ocurren cosas un tanto escabrosas y eróticas. Voy a terminar enseguida, porque no quiero cansarles en exceso. Pero antes tengo que recordar una cosa. Luego hablamos más de detalles, me cuentan las preguntas que les he hecho y me hacen las preguntas que quieran. Pero quería decir una cosa que no ha quedado clara todavía. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y erotismo? Empecé a decirlo. El sexo es hipotalámico. Un animal descerebrado tiene sexo. Un hombre descerebrado, si pudiera moverse, solamente con que esté vivo y tenga con el electroencefalografo plano que le funcione el hipotálamo, puede tener relaciones sexuales. Es una función del cuerpo. El erotismo es una función de los hemisferios superiores. El erotismo es una función del sentimiento. El erotismo es una función del sistema límbico, del cerebro interno. El erotismo es la vivencia subjetiva de la sexualidad. Es lo que hacemos con ello y puede tener todos los niveles. Puede tener todos los niveles desde la pornografía más pura y dura hasta músicas ambientales de lo más suave y de lo más variado, hasta puede tener todos sus niveles. Hay un origen del erotismo que tiene que ver, ¿saben? Que los humanos tenemos, quizá los animales también, pero yo sé que está estudiado en humanos, tenemos una sensibilidad especial para el amor, tenemos para la excitación erótica, para la excitación sexual. Tenemos unos receptores que fueron descubiertos hace poco en la piel, todo a lo largo de la piel, que son unos receptores que no son los del tacto. Cuando a una persona le golpean o la agarran, se ponen en marcha los receptores del tacto y tocamos. Los receptores del tacto son los que nos permiten saber si esto es blando o es duro. Pero hay otros receptores que son receptores superficiales, son receptores que se estimulan no con la presión, sino con el roce. Son los receptores que se estimulan con la caricia. Las caricias estimulan receptores distintos que el tocar o que el tacto, y son receptores que van a una zona cerebral, son receptores que hay unos nervios que se llaman los pares craneales, se llaman pares porque hay uno para un lado y otro por otro, que son 12, que son muy importantes, y que el par craneal número 1 está relacionado con el olfato, y hay otro par craneal que ya los habían descubierto todos los antiguos, ya están numerados de una forma muy mnemotécnica. El 1, el 2, el 3, van numerados por números. Entonces, cuando se descubrieron los receptores del tacto, que fue, digo, de la sexualidad, del erotismo, de la emoción, del gustirrinín, ese tipo de cosas que está entre el erotismo, la sexualidad, el placer físico, psicológico, ya habían estado nombrados desde hace mucho tiempo los 12 pares craneales, entonces a este se le llamó el nervio cero, una zona que está justo delante, físicamente delante del primer nervio, del primer par craneal, y que tiene sus conexiones por todo el cuerpo y se distribuye más ricamente en algunas zonas, como por ejemplo detrás de la oreja, como por ejemplo en ciertas zonas de una distribución generalizada en todo el cuerpo, y los humanos somos muy parecidos, o sea, tenemos casi todos las distribuciones iguales, aunque hay algunas personas que pueden tener algunas ramas, algunos receptores nerviosos más ricos. Puede haber personas que el tocarles la nariz los excite enormemente, pero detrás de la oreja es más seguro, hay más receptores amorosos. Una cosa interesante es que cuando a los hombres se les excitan los receptores del nervio 1, los receptores de la caricia, cuando un hombre se le acaricia, una persona por la cual ese hombre se deja acariciar, empieza a aparecer un aumento de testosterona, se segrega más testosterona y el hombre tiene ganas de hacer el amor, tiene una respuesta fisiológica y tiene una erección. En cambio, cuando a una mujer se le acaricia, un aumento de estrógenos, un aumento de hormonas sexuales, pero hay un aumento de oxitocina. Hay un aumento de oxitocina que es una hormona muy interesante que tiene que ver con la ternura, tiene que ver con el cariño, tiene que ver con el afecto. A veces, no sé si ustedes lo han oído alguna vez, pero a mí a veces me han dicho, ha habido mujeres que me han dicho, yo es que realmente que a mi marido o mi novio, pues enseguida, en cuanto nos abrazamos, enseguida quiero hacer el amor. Dice, a mí lo que me apetece es estar tumbados, juntos, abrazados, acariciándonos, encogerme, hacer el cuddling, lo llaman los americanos, que no sé cómo se dice en español, cuddling,
mecerse, es como cuddling, es como mecer a un bebé, es cuddling, no sé la palabra, ¿cuál es la palabra? Bueno, no sé, mimar, eso, es tener mimos, que me hagan mimos y todo eso. Entonces, claro, con esta racionalidad que nos da la medicina y la biología, podemos decir, claro, lo que te pasa es que tú tienes la caricia, te produce oxitocina, por eso tú lo que quieres es ternura y afecto y sentimiento, y tu marido, tu pareja le produce hormonas y quiere rápidamente ir a lo que va la testosterona. Voy a concluir diciendo una cosa. Sería muy bueno si en todas las situaciones de poder, si todos los poderosos, si todo Eros, ¿cómo se llama esto? Eros imperat. Si toda la influencia erótica, que es importantísima, ya dije antes que el erotismo es la base de la conducta, mejor dicho, la sexualidad es la base de la conducta y el erotismo es el procesamiento subjetivo sentimental de la sexualidad, y toda la inteligencia sirve para crear situaciones eróticas que sean culturalmente aceptables. Si ponemos ¿no les llama la atención en las pinturas religiosas? Obviamente, sabemos que los religiosos la religión pues prohíbe totalmente o tiene bastante en interdicción el sexo, el erotismo y todo eso. Sin embargo, hay santas guapísimas. O sea, pensemos, María Magdalena está muy sexy en el Museo del Prado, es una cosa que está, pero porque es un truco. O sea, dicen, bueno, vamos a expresar un poco, vamos a dar un poco gusto al criterio corporal, utilizando racionalmente algo para que no se nos salga de la cultura. Estamos utilizando los 4 criterios juntos. Cuando termine mi artículo, mi libro sobre el 5.º criterio, les mandaré una copia. Muchas gracias.